Es un placer estar de nuevo con ustedes. Nos da mucho gusto poder saludarlos y compartir este sábado con ustedes, aunque sea a la distancia, poder estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a estudiar el día de hoy acerca de algo muy importante en la palabra de Dios. Realmente está quizás en un sentido oculto, en un sentido alegórico, este mensaje, lo que está encubierto en en dos capítulos del libro de los Proverbios. En realidad, estos dos capítulos, capítulo 5 en particular, capítulo 7, hablan de la mujer ajena. Y la mujer ajena, obviamente, estos dos capítulos hablan, obviamente, en sentido literal, tienen todo el sentido, tienen realmente, significa lo que dice literalmente con respecto a la mujer ajena, con respecto al adulterio, con respecto a la mujer adúltera, con respecto a caer en las manos de la mujer adúltera. Y hay muchos aspectos de esto, pero quisiera quizás que hoy hablemos y estudiemos este tema desde una perspectiva diferente, que veamos realmente si hay algo más detrás de estos dos capítulos, si hay algo más detrás de este mensaje de la mujer ajena. Pero antes de ir ahí, vamos a iniciar leyendo algunas otras escrituras como preámbulo, para sentar la escena, sentar las bases de lo que vamos a hablar y a descubrir en estos capítulos, en realidad, de lo que está hablando cuando Dios habla en los Proverbios, en estos dos capítulos, acerca de la mujer ajena. Y si hay algo más, un mensaje mucho más profundo que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres por igual, y lo que realmente nos está comunicando la palabra de Dios. El Proverbios, vamos primeramente al libro de los Proverbios, en el capítulo 1 incluso, dice que el capítulo 1 versículo 6, dice que los proverbios, es el motivo de los proverbios para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y en otras versiones lo dice de manera diferente, ¿verdad? Quizás ocultos o oscuros, pero son dichos profundos. Estoy leyendo de la versión Reina Valera del Antiguo Testamento. Pero ese es parte de los proverbios, entender los dichos profundos, entender más de lo que está en la superficie, entender más de lo que es simplemente a un nivel puramente literal de lo que está hablando. Ahora vamos a Proverbios 23, Proverbios capítulo 23. Y versículo 26. Proverbios 23 y versículo 26. Aquí nos está diciendo, estos son los 30 dichos de los sabios, ¿verdad? De Salomón, o que le escribieron quizás a Salomón. Pero dice aquí, dame, hijo mío, tu corazón. Y nosotros lo podemos tomar, que está hablando Dios, nos está hablando a nosotros. Y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Y aquí nos dice por qué. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Versículo 28, también ella como robador acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Y no es solamente en sentido literal, no es solamente en el sentido físico y carnal de lo que es la ramera o la mujer extraña, de lo que hace como robador, acecha. Y vamos a leer algunos otros versículos y ojalá podamos ver, visualizar un poquito más, entender de lo que está hablando en realidad, aparte de lo que es literal, que ciertamente aplica en todo el sentido.
Nosotros sabemos, y no tenemos que ir allá, pero en Jeremías, ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero en el libro de Jeremías, capítulo 10 y versículo 23, nos dice Dios que, bueno, está diciendo, ¿verdad? El profeta Jeremías, conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces, vamos a tomar todas estas cosas en cuenta antes de llegar a estos capítulos de los que hemos mencionado, el capítulo 5 y el capítulo 7 de los Proverbios, que hablan acerca de la mujer ajena. Pero aquí, como base, es entender que no está en nosotros, en el hombre, el ordenar nuestros pasos, que nosotros no somos señor de nuestro camino, que podemos irnos y desviarnos a menos que estemos cerca de Dios, a menos que Dios nos esté guiando, porque es de Dios el guiar nuestros pasos, no es del hombre. Vamos ahora a Proverbios 20 y versículo 24. Donde dice, del Eterno son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Esto es realmente lo que dice en Jeremías 10:23, que no es de nosotros, en realidad, que nosotros podemos llegar a caer en el engaño. Nosotros podemos llegar a caer en el engaño, no somos nosotros señores de nuestro camino y no está en nosotros el ordenar nuestros pasos. Y aquí nos dice que son del Eterno. Aquí nos da la respuesta. Si nosotros no somos señores de nuestro camino, entonces, ¿quién es señor de nuestro camino? Y dice, del Eterno son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Muchas veces no nos damos cuenta de las trampas en las que hemos caído hasta que ya caímos, hasta que sufrimos las consecuencias, hasta que Dios nos concede abrir los ojos y poder ver nuestras faltas o poder ver nuestros errores y arrepentirnos de ello. Y ese es el motivo. Dios no quiere que andemos nosotros con culpa por siempre, sino que vengamos en arrepentimiento delante de Él, para que Él pueda enderezar nuestros pasos, para que Él pueda enderezar nuestro camino. Vamos a Proverbios 14. Proverbios 14 y versículo 12. Donde dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque como ya vimos en Jeremías, no es de nosotros el entender nuestro camino, ni es de nosotros el ordenar nuestros pasos. Pero nuestros pasos son del Eterno. Él dirige nuestros pasos. Si nosotros permitimos que Él ordene nuestros pasos. En el versículo 8, aquí en este mismo capítulo de Proverbios 14, dice lo siguiente. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Entonces la ciencia del prudente es entender su camino, es entender las cosas que uno hace, es entender las cosas por las que uno pasa, es entender, porque muchas cosas están fuera de nuestro control, pero es entender el propósito por las cuales suceden estas cosas, por las cuales nos suceden ciertas cosas, por las cuales hacemos ciertas cosas, sea de nosotros, nuestro hábito, nuestra manera de ser, la manera en que fuimos criados, enseñados, sea muchas cosas, pero de Dios es el ordenar nuestros pasos. Y el prudente entenderá su camino. Quizás no todo al mismo tiempo, no todo en una sola vez, pero esa es la ciencia del prudente. Porque la ciencia, en realidad, el método científico es experimentar, es comprobar a través de la observación. A través de la observación y la experimentación, esa es la ciencia. Entonces la ciencia del prudente, el prudente es el que piensa, el prudente es el que medita, el prudente es el que está conectado con Dios, el prudente es el que está consciente de lo que sucede en su vida. Esta ciencia del prudente, la experimentación, la observación del prudente, del que medita, del que se detiene, analizar lo que está sucediendo en su vida y lo que ha sucedido en el pasado, es entender su camino, entender por dónde nos va llevando Dios. A todos los que hemos sido llamados, Dios nos lleva por el camino que Él quiere, el camino que Él quiere que sigamos. Pero la ciencia del prudente es entender ese camino por donde Dios nos lleva, porque entre más entendamos ese camino, va a ser mucho más provechoso. Porque si a nosotros
se nos dice el plan, se nos dice el plan y las circunstancias, entonces podemos entender, podemos cooperar de mejor manera con el propósito de Dios, con la obra que Dios está llevando a cabo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso la ciencia del prudente está en entender su camino. Pero hay camino, ¿verdad?, que a nosotros nos parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y de hecho, de eso es de lo que está hablando el capítulo que vamos a llegar ahora a Proverbios 5. Vamos a leerlo, a estudiarlo con detenimiento para ver de lo que está realmente hablando, no solamente a nivel superficial, sino los dichos profundos de los sabios. Y este es un salmo de David. Es Proverbios 5. Vamos al libro de Proverbios, que es donde también se especula que David escribió estos proverbios, que los primeros 9 los escribió David para su hijo Salomón, porque constantemente se refiere a su hijo, le está hablando un padre a su hijo. Y nosotros obviamente, Dios el Padre nos está hablando a nosotros como sus hijos. Y este Proverbio 5, el encabezado es amonestación contra la impureza. Pero está hablando solamente de la impureza carnal, de la inmoralidad, de la sexualidad. ¿Está hablando del adulterio solamente? ¿O está hablando de algo mucho más profundo a la luz de las Escrituras? Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. En Proverbios 5:1 comienza y dice, como ya hemos visto, hijo mío, que es lo que ya dijo, ¿verdad?, también en Proverbios 23, hijo mío, dame tu corazón, porque la mujer ramera y la extraña es esposo profundo y angosto. Y aquí nos dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Y es mucho más profundo, en los primeros 2 versículos nos dice, es mucho más profundo que simplemente una amonestación contra el adulterio. Claro que lo es, literalmente, pero hay mucho más escondido en este capítulo. Dice, a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, para entender, para experimentar y para ver la realidad de las cosas. Entonces, es que inclinemos a nuestro oído a la inteligencia de nuestro Padre que nos enseña, porque Él inspiró estas palabras. Y aquí dice, ¿por qué? En el versículo 3 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Y esto está hablando no solamente de la mujer física, de la mujer extraña físicamente, porque también nosotros sabemos que en Proverbios 8 y en Proverbios 9 habla acerca de la sabiduría y se refiere a la sabiduría como una mujer sabia, como una mujer que ella está hablando desde lo alto de las colinas, que pone su mesa, que grita a todos los que van pasando por el camino, que les habla, que vengan, que vengan. Desde el primer capítulo, ¿verdad?, de los Proverbios, habla acerca de la sabiduría. Y la sabiduría haciendo una invitación a todos a que vengamos a ella y aprendamos. Pero aquí, en Proverbios 5, quizás es que esta mujer extraña no es solamente una mujer física, sino es también el engaño, el camino incorrecto, el camino que engaña, ¿verdad? Porque sus labios destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Pero nos da la advertencia en el versículo 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Y nos dice el problema. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y tenemos también como marco de referencia, ¿verdad?, que incluso si fue David, incluso si no fue David, David fue un hombre, el rey David, conforme al corazón de Dios. Él cometió adulterio. Él cometió un gran pecado con Betsabé. Pero Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Pero él sabe que sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Entonces, quizás no esté solamente hablando de la mujer físicamente,
sino de lo que conduce a la muerte eterna, al Seol. Y nos da la advertencia en el versículo 6, sus caminos son inestables, no los conocerán. Entonces está hablando, ¿verdad?, de algo más, personificado también, como la sabiduría. Pero esta es la mujer ajena, la mujer insensata, la mujer necia. Dice, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Si no considerares el camino de vida, los pasos del hombre que son dirigidos por el Eterno. Y la advertencia dice, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, ni siquiera te acerques, porque te va a tentar, te va a tentar. Porque se ve bien, es como destila miel, el aceite, ¿verdad? Esas cosas son tentadoras, pero en la vida, si la mujer sabia, si la sabiduría es personificada como una mujer sabia, y aquí hay una mujer necia, hay una mujer ajena, una mujer adúltera, una mujer malvada, cuyos caminos son inestables, ¿de qué está hablando? Y dice, ¿para qué? Dice que no nos apartemos de las razones de su boca. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Vamos a Proverbios 16. Y Proverbios 16, versículo 1. Porque dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Eterno es la respuesta de la lengua. Nosotros podemos pensar que nosotros estamos a cargo de nuestro camino, pero si hemos sido llamados, si hemos sido comprados con un precio, nosotros ya no somos señores de nuestro camino, es Dios. Entonces Dios pone la respuesta en nuestra lengua, nosotros disponemos en el corazón, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, nosotros nos proponemos, pero Dios es quien nos da la respuesta de la lengua, si estamos cerca de Él. Porque la trampa es el versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Eterno pesa los espíritus. Y en realidad son los corazones también. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestro espíritu? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál espíritu nos mueve a hacer lo que hacemos? Porque esta mujer ajena no está tan definida como la mujer sabia, como la sabiduría. No está tan definida como lo que es la sabiduría. Está muy explicado muy vagamente en el capítulo 5, en el capítulo 7. No está muy definida. Y eso también realmente revela características de esta mujer ajena, de esta mujer malvada y adúltera. Pero tiene que ver con los caminos del hombre, con el engaño en el que caemos. Y está realmente claramente aquí en el Proverbios 16:2 mostrándonos cuáles son estos caminos, los caminos que son limpios en nuestra propia opinión, los caminos que son engañosos, pero el Eterno es quien pesa los espíritus, pesa nuestra actitud, el espíritu con el que estamos haciendo las cosas, con el que nos dirigimos, con el que hacemos lo que hacemos, el motivo. Pero nos dice cómo evadir, caer en estos caminos de maldad de los que está hablando en el capítulo 5. Dice, encomienda al Eterno tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Poner las cosas en las manos de Dios, someternos a Él, caminar con Él, estar conscientes totalmente, todo el tiempo de lo que hacemos y de que somos siervos de Dios, Y nos dice en realidad cómo caminar. En el versículo 6 nos dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Todos vamos a pecar. Nuestra naturaleza, la ley del pecado y de la muerte, todos la tenemos y vamos a pecar. No vamos a dejar de pecar, vamos a dejar de practicar pecado, porque eso lo dice también el apóstol Juan, que vamos a dejar de practicar pecado, pero desgraciadamente no vamos a poder, mientras estemos en la carne, dejar de pecar. Pero con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor del Eterno los hombres se apartan del mal, temiendo al Eterno, buscando la sabiduría.
es como nos apartamos del mal. El versículo 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Eterno endereza sus pasos. Porque somos hechura de Dios. Nosotros somos el barro, somos vasijas. Él nos está creando y es algo muy importante que tenemos que entender, detenernos, analizar cómo vemos la vida, cómo vemos las cosas que hacemos y cuál es la prioridad, cuál es el centro, cuál es el motivo principal de lo que hacemos. Porque hay cosas que tenemos que hacer porque son necesarias. Y hay cosas que queremos hacer porque nos gustan. Y hay cosas que hacemos aunque no nos gusten también porque son necesarias. Pero ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque en nuestra vida? Porque si el enfoque somos nosotros y lo que nosotros hacemos y lo que nosotros buscamos, y después buscamos a Dios y después buscamos escrituras quizás para entender algunas cosas, o tenemos nuestro compartimento aparte, ¿verdad? De nuestra religión, de nuestras creencias, pero está muy segmentado acá por un lado, realmente no vamos a aprovechar y no vamos a cooperar y no vamos a crecer de la manera que pudiéramos crecer si nuestra perspectiva es diferente. Si nuestra perspectiva es que estamos en entrenamiento para vida eterna, estamos en entrenamiento para el reino de Dios, estamos en gestación espiritual. Es en realidad en lo que estamos. El proceso de esta vida física es una gestación espiritual, de seres espirituales. Entonces lo que importa es el espíritu. Lo que importa es la actitud. Por eso dice que el Eterno pesa los espíritus. Porque lo importante es la intención. Lo que importa es el corazón. Lo que importa es la actitud. Los hechos salen de ahí. De ahí sale todo. Pero nosotros podríamos tener quizás la perspectiva de decir, bueno, lo más importante es la actitud, lo más importante es el corazón, lo más importante es la mente, lo que estamos desarrollando, lo que Dios está desarrollando en nosotros. Y de ahí pende todo. Y todas las cosas que hacemos, que tenemos que hacer o que queremos hacer, todas estas cosas son solamente herramientas en sus manos para moldearnos. Pero nosotros somos el producto que está en proceso. Nuestra mente, nuestro corazón es el producto. No es el centro. Muchas veces nuestra naturaleza humana nos guía a pensar que nosotros somos el centro de nuestra vida y la verdad no es así. Dios es el centro de nuestra vida. Nosotros somos hechura de sus manos. Nosotros somos el producto. Nosotros somos la obra en proceso. Y cuando podemos ver desde esa perspectiva las cosas, todas las cosas que nos suceden o todas las cosas que hacemos son parte de ese proceso. Son herramientas en las manos de Dios. Y ninguna de ellas es absolutamente indispensable. Dios las usa como Él quiere. Sea nuestro trabajo, sea nuestra familia, sea nuestro hogar, las cosas que hacemos, todas nuestras obligaciones, las cosas que perseguimos, los logros que queremos, todas estas cosas son muy importantes, pero solamente son herramientas en las manos de Dios. Son herramientas en las manos de Dios para forjarnos. Y ninguna de ellas es indispensable para Dios, porque Dios es el dueño de todo, es el Señor de todo. Pero si cambiamos nuestra perspectiva, enfocándonos en que nosotros somos la hechura de Dios, que nosotros estamos siendo forjados a su imagen y semejanza, que nosotros estamos siendo forjados como seres espirituales, lo que importa es el espíritu, la actitud, el corazón, la intención. Entonces, las cosas físicas y las cosas que hacemos, e incluso las otras personas, pasan a segundo término. No que nosotros seamos más importantes que los demás. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que lo importante es lo que Dios está haciendo en nosotros. Nosotros somos el objeto. Vamos a regresar, vamos a Proverbios ahora, Proverbios 10. Regresar a Proverbios 10 y versículo 17. Porque aquí se nos habla de esto, dice, camino de vida es guardar la instrucción de vida, la instrucción de las leyes de Dios. Dice, pero quien desecha la reprensión, yerra. Quien se enoja cuando es reprendido, no va a prosperar, no puede cambiar. Dios no puede lograr ese objetivo, ese propósito en cada uno de nosotros.
Pero el camino de vida es guardar la instrucción. Hemos recibido instrucción de Dios, de nuestro Padre, y nos instruye como hijos. Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mi sabiduría para que no caigas en manos de la mujer ajena, que no es solamente literal. Vamos a ir viendo cuál es esta mujer ajena y a qué se dedica o cómo caemos en esa trampa, cómo podemos caer en esa trampa. Vamos a Proverbios 6. Proverbios 6 y versículo 23. Porque estas son las instrucciones de Dios. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. En este camino, dice, camino de vida, las reprensiones que te instruyen, porque somos hechura de Dios. Y que nosotros tomemos esta perspectiva de que somos hechura de Dios y que sus mandamientos son lámpara, sus enseñanzas son luz. Y las reprensiones, que obviamente son difíciles, pero son las reprensiones que nos instruyen, son el camino de vida. El camino de vida. Para apartarnos de la mujer malvada, para apartarnos de la mujer ajena, de la adúltera, de la extraña. Aquí lo dice en el versículo 24, dice, para que te guarden de la mala mujer. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Porque hay muchas mujeres extrañas, hay muchas mujeres ajenas y hay muchas tentaciones en esta vida de perseguir ciertas cosas. Se va uno, por eso lo pone como una mujer y por eso dice que sus labios destilan miel y que son suaves como el aceite. ¿Por qué? Porque son atractivos. Todas estas cosas, todas estas trampas en las que podemos caer y no está definido. Porque es en realidad cualquier cosa que no sea Dios, que no sea el objetivo de ser transformados en la imagen de Cristo Jesús. Y aquí nos da la advertencia en el versículo 25. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. No te prenda con sus ojos, ni codicies su hermosura en tu corazón. Y esto puede ser lo que sea. Aquí cada uno de nosotros tenemos que hacer un análisis de cuáles son las trampas en las que caemos. Para algunos pueden ser logros profesionales. Pueden ser llegar a ciertas posiciones o ganar ciertas cantidades de dinero. Para otros pueden ser tener ciertas posesiones. Para otros pueden ser tener ciertas experiencias. Para otros puede ser tener ciertas relaciones con personas. Hay muchas cosas que nos motivan como seres humanos, que nos atraen. Y que por sí solas no son malas, pero exactamente la mujer extraña por sí sola no es mala. El problema es que es adúltera. El problema es que si nosotros estamos en una relación con Cristo y con Dios el Padre, y estas mujeres nos sacan de ese camino, entonces ya estamos codiciando esa hermosura, ya estamos prendidos, porque es donde dedicamos nuestro tiempo, donde dedicamos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros esfuerzos, es quizás lo que estamos buscando, es quizás lo que nos llama la atención. Y estas son las advertencias de que no caigamos en esa trampa. Y para personas diferentes pueden ser diferentes cosas. No tienen que ser solamente el dinero o las posesiones. Eso obviamente atrae a la gran mayoría de las personas. Pero hay muchas otras cosas, experiencias, personas, ideas, muchísimas cosas que nos pueden atraer. Y nos puede prender, dice, ni ella te prenda con sus ojos. Versículo 26, porque a causa de la mujer ramera, la que anda con todos, a la que no le importa lo que sea, no le importa si es una cosa o la otra, bienes materiales, experiencias, personas, trabajos, logros, posiciones, poder. No le importa. La mujer ramera, el hombre reducido a un bocado de pan. El hombre reducido a algo material, a algo físico. Porque estamos en las cosas físicas y no estamos entendiendo con prudencia nuestro camino.
Y dice, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Y por qué es preciosa? Porque esa alma del varón es un alma espiritual, es en potencia, ¿verdad? Es una vida espiritual en potencia, en desarrollo, en gestación. Es un alma preciosa delante de los ojos de Dios porque tiene el potencial de llegar a ser un hijo o una hija de Dios en su reino. Pero esta mujer caza la preciosa alma del varón y la reduce a un bocado de pan, la reduce a lo físico. Y Dios no quiere que nos suceda esto a nosotros. Por eso nos da estas advertencias. Vamos al Evangelio de Lucas, Lucas 12. Vamos a Lucas 12 y versículo 13, donde Cristo está hablando exactamente de esto. Está dando ejemplos de esta mujer ramera, de esta mujer ajena. En versículo 13 dice, entonces uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha designado como juez o divisor sobre ustedes? Y él les dijo, presten atención y guárdense a sí mismos de la codicia. De la codicia. Y lo dice muy claramente, porque la vida de alguien no está en la abundancia de las cosas que posee. Pero la mujer ajena nos hace pensar que sí. Nos hace pensar que entre más tenemos, mejores personas somos. Que entre más abundancia tenemos más vida. Y no es cierto, lo dijo, la vida de alguien no está en la abundancia de las cosas que posee. Puedes tener todo el mundo, pero puedes perder tu alma, tu vida. ¿De qué sirve? La vida de alguien no está en la abundancia de las cosas que posee. Entonces, ¿en qué está la vida? Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Y las otras cosas que hemos estado estudiando en los proverbios. Y aquí, entonces, lo hace más claro con esta parábola. Dice, entonces él les habló una parábola a ellos, diciendo, para que tengamos esto en mente, ¿verdad? Que la vida no está en la abundancia de las cosas que poseemos. La tierra de un cierto hombre rico produjo abundantemente. Y él estaba razonando dentro de sí mismo. Ahí está el problema. No está razonando con Dios. No está agradeciéndole a Dios. Está razonando dentro de sí mismo. Está enfocado en él mismo. Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo, haré esto. Echaré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Y allí guardaré todo mi producto y todas mis cosas buenas. ¿Por qué? Porque su vida estaba en todas estas cosas buenas. Siendo que Dios fue quien le dio esta abundancia. Por eso dijo este ejemplo. Porque que su tierra había producido abundantemente. Porque todo lo que la tierra produce viene de Dios. Viene de Dios. Uno puede hacer su parte, ¿verdad? En labrar, en sembrar, en regar, ¿verdad? En cuidar. Pero todo viene de Dios. Y él se estaba razonando consigo mismo acerca de sus cosas buenas. Y versículo 19, luego diré a mi alma, alma, tienes muchas cosas buenas guardadas para muchos años. Toma tu descanso, come, bebe y sé feliz. Y esa es una de las trampas de la mujer ajena. Es uno de los caminos de la mujer extraña, de la que nos atrapa. Porque está en todos lados, está en todos los comerciales, está en todas las cosas que vemos. Satanás es muy hábil y así nos engaña. Nos engaña con cosas que se ven bonitas. Pero Dios le dijo, versículo 20, pero Dios le dijo, aunque él no estaba hablando con Dios, Dios le habló. Tonto, esta noche tu alma te será requerida. ¿Y a quién dejarás lo que has preparado para ti mismo? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirven tus cosas? Era para ilustrar el punto que acababa de decir. La vida de alguien no está en la abundancia de las cosas que posee. Las cosas por sí mismas no son malas y ahí está la trampa. Ahí está el engaño de la mujer ajena. Ahí está la miel y el aceite. Pero ya vimos que su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos. Porque si el alma es requerida, ¿a quién dejarás lo que has preparado para ti mismo? Y dice, versículo 21, así será aquel que guarda tesoro para sí mismo y no es rico hacia Dios.
tesoro para sí mismo. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Somos ricos para Dios? Porque para ser ricos hacia Dios, tenemos que detenernos y tenemos que tener prudencia y pedirle a Dios que nos muestre. Porque Él es Señor de nuestro camino, que nos muestre el camino por donde nos está llevando Él y por qué suceden las cosas. Y si no las vemos y si no las entendemos o si no sabemos a futuro, ahí está la fe. Ahí está la fe en confiar en Dios y decir, a donde tú me lleves, allá iré. Lo que tú digas, allá iré. No lo entiendo, no lo sé, tengo incertidumbre, pero confío en ti. Porque mi vida no está en la abundancia de los bienes que poseo, ni en las cosas que hago, ni en las relaciones que tengo, ni en ninguna de estas cosas. Mi vida está en ti. Por eso tenemos que ser ricos hacia Dios. No caer en la trampa de la mujer ajena. Versículo 22, y él dijo a sus discípulos, por causa de esto yo les digo, no estén ansiosos sobre su vida, qué comerán, ni sobre su cuerpo, qué se pondrán. La vida es más que comida y el cuerpo más que vestido. Consideren a los cuervos, porque ellos no siembran ni cosechan, tampoco tienen un almacén o granero, pero Dios los alimenta. ¿De cuánto mayor valor son ustedes que las aves? Una pregunta muy interesante, muy interesante. ¿De cuánto valor somos nosotros para Dios? Mucho más que las aves. Y Dios alimenta a las aves. Pero nos dice de cuánto valor, mayor valor son ustedes que las aves, porque cuando nosotros entendemos ese valor es para Dios, no es el valor de nosotros, no es valor intrínseco y no es valor para nosotros. Nosotros no lo tenemos, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. El valor es el valor delante de Dios, el valor que Dios nos ha dado para hacer su propósito, para hacer su voluntad. Por eso dice, ¿de cuánto valor, mayor valor son ustedes que las aves? Nos está diciendo específicamente expandiendo lo que leímos, ¿verdad? Que no es del hombre que camina dirigir sus pasos. Por eso dice, ¿y cuál de ustedes al tomar un pensamiento cuidadoso, versículo 25, tiene el poder de añadir un codo a su estatura? ¿Quién de nosotros puede hacer eso? Nadie. Por eso nos está diciendo, ustedes realmente, no está en ustedes el cambiarse, no está en ustedes el corregirse, el cambiarse, el ser diferentes, el ser transformados en personas espirituales, porque al final todo lo físico se va a acabar, todo lo que existe, lo que uno valora grandemente, va a ser echado en el agua de fuego. Al final de cuentas, todo va a ser quemado, va a haber cielos nuevos, tierra nueva, todo va a ser nuevo. Lo único que va a quedar es el carácter, es la mentalidad, es el espíritu, son las actitudes, las intenciones, el tipo de personas que Dios nos convierte. Esa es la verdadera conversión. Versículo 26, por tanto, si ustedes no tienen poder para hacer ni siquiera lo menos, ¿por qué están ansiosos acerca del resto? Y esto es muy interesante porque esto lo dice desde una perspectiva como si estuvieran preocupados por qué hay de comer y beber, pero eso no era el caso. Acaba de hablar acerca de un hombre que tenía muchas bendiciones. Tenía un hombre rico, un hombre lleno de bienes. Pero aún así lo pregunta de esta manera. Y luego vuelve a poner otro ejemplo en el versículo 27. Dice, consideren a los lirios, cómo crecen. Ellos no trabajan, ni tampoco hilan. Para los que nuestro Dios o nuestra inclinación, nuestra tentación, nuestra mujer ajena es el trabajar. Es el prosperar, es el subir la escalera corporativa. Los lirios no trabajan ni tampoco hilan, pero yo les digo, ni siquiera Salomón en toda su gloria fue adornado como uno de estos. Está empezando a elaborar, a expander en lo que son estos engaños. El engaño de las riquezas, de creer que la abundancia de nuestra vida consiste en las cosas que poseemos. El creer que el trabajo, ¿verdad?, nos va a traer prosperidad, felicidad, lo que estamos buscando. Versículo 28, pero si Dios adorna así el pasto que hoy está en el campo y mañana es echado en un horno, y esto es una analogía en realidad de todo lo físico, porque todo va a ser echado en el horno, en el lago de fuego, ¿cuánto más Él los vestirá, oh ustedes de poca fe? La fe es
el ingrediente esencial, que tengamos fe de lo que Dios está haciendo con nosotros, que tengamos fe de que somos hechura suya, de que tengamos fe de que Él guía nuestros pasos, que tengamos fe que Él nos va a librar de la mujer ajena, de la extraña. Versículo 29, entonces no estén buscando qué comerán o qué beberán y no estén ansiosos. Mandamiento, un mandamiento de Dios, de la palabra de Dios. No estén ansiosos. Y aquí nos explica por qué, versículo 30, porque todas las naciones del mundo, básicamente todo el mundo, busca tras estas cosas. Y su Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Dios lo sabe. Dios no lo ignora. Dios no nos deja desamparados. Pero lo que tenemos que hacer es lo que dice en el versículo 31. Pero busquen el reino de Dios. Y todas estas cosas les serán añadidas. Y luego nos alienta, versículo 32, no tengan miedo, rebaño pequeño, porque su Padre se deleita en darles el reino. Se deleita, eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él desea. Lo que Él desea es que lleguemos a ser parte de su familia, seres espirituales. Y lo físico, todo se va a ir. No importa, son solamente herramientas para moldearnos. Por eso nosotros tenemos esa preciosa alma que dijo en los Proverbios, que la mujer ajena está echando casar. Pero que no tengamos miedo, porque nuestro Padre se deleita en darnos a nosotros, a usted y a mí, el reino. Y nos dice que hagamos, versículo 33, vendan sus posesiones y den limosna. Hagan bolsos para ustedes que no envejezcan. Un indefectible tesoro en el cielo donde ningún ladrón puede acercarse y ninguna polilla puede destruir. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Y esa es la trampa de la mujer ajena. Que pongamos nuestro corazón y nuestro tesoro en cosas que no son Dios. Sea lo que sea. Porque pueden ser personas. Nosotros estamos todo el tiempo dedicados a las personas, dedicados a nuestros hijos, dedicados a nuestra esposa, a nuestro esposo. Pueden ser personas donde esté nuestro tesoro. Y Dios nos va a enseñar que nadie somos indispensables. Y que nada es indispensable. Él nos ama y quiere llevarnos a su reino. Pero es un Dios justo y un Dios bueno que no quiere que caigamos en estas trampas. O que si son las experiencias, ¿verdad? Si estamos solamente buscando tener experiencias placenteras. O si estamos solamente buscando salvar la vida física, salvar el pellejo, como decimos. Todas estas son trampas. Nuestra vida no consiste en nada de esto. Nuestra vida es Dios. Nuestra vida está en el Espíritu. Nuestra vida está en la conversión de la mente y del corazón. Nuestra vida está en las actitudes. Nuestra vida está en lo que nos mueve, en el amor, en los frutos del Espíritu. Ahí está nuestra vida. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Y por eso, el Proverbios 23, donde comenzamos, hijo mío, dame tu corazón. Y vean tus ojos por mis caminos. Dice, porque la mujer ajena es como un pozo profundo y angosto. Para que no pongamos nuestro corazón en nada que no sea Dios. Y que entendamos desde la perspectiva que todo ello son experiencias para forjarnos, para enseñarnos diferentes cosas, para trabajar en nuestro carácter y trabajar en el carácter de los demás. La obra de Dios es maravillosa, porque es multifacética y hace que operemos en diferentes ámbitos y hagamos diferentes cosas, pero todo es enfocado en nuestro desarrollo, porque nosotros somos el objeto, no el sujeto. Somos el objeto de su amor, somos el objeto de su labor, de Dios, de su conversión. Entonces, dice el versículo 35, sus lomos estén ceñidos y sus lámparas ardiendo con el Espíritu Santo de Dios.
ardiendo en nuestros corazones. Y ustedes mismos, versículo 36, sean como hombres quienes están esperando a su Señor, cuando sea que Él regrese de la fiesta de bodas, para que cuando Él llegue y golpee, ellos puedan abrirle inmediatamente. Benditos son aquellos siervos a quien el Señor, cuando venga, encontrará vigilando esa obra que Dios está haciendo, vigilando el amor de Dios, los frutos del Espíritu Santo, nuestra relación con Dios, la conversión de la mente y del corazón, y también la conversión de la mente y del corazón, el amor y todos estos frutos en todos aquellos que están a nuestro alrededor, en nuestros hermanos, en los que están a nuestro cargo, en nuestros hijos. Pero enfocarnos en eso, no en lo demás, no en lo físico. Porque dice, verdaderamente les digo, Él se ceñirá y les hará sentarse y vendrá y les servirá. Y si viene en la segunda vigilia o viene en la tercera vigilia y les encuentra vigilando, benditos son aquellos siervos. Vamos a Mateo 6. Mateo 6. Donde habla de manera similar acerca de esto. En el versículo 19 dice, no almacenen tesoros para ustedes mismos en la tierra, donde la polilla y el óxido echan a perder. Y esto es para cualquier cosa que se lleve nuestra atención y nuestros pensamientos. Cualquier cosa que sea lo primero en nuestra mente y en nuestro corazón. Cualquier Dios ajeno. Dice, donde los ladrones irrumpen y roban, sino almacenen tesoros para ustedes mismos en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido echan a perder. Y donde los ladrones no irrumpen ni roban. Porque donde está su tesoro, allí también estará su corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso podemos saber rápidamente dónde está nuestro tesoro. De lo que hablamos es donde está nuestro corazón y ahí es donde está nuestro tesoro. Versículo 22. La luz del cuerpo es el ojo. Por tanto, si su ojo está sano, su cuerpo entero estará lleno de luz. Pero si su ojo es malo, su cuerpo entero estará lleno de oscuridad. Por tanto, si la luz que está en ustedes es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Nadie es capaz de servir a dos maestros, porque odiará a uno y amará al otro, o se sujetará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón, que son las riquezas. Precisamente por eso, en Lucas 12, dice, den limosna. Desháganse de sus posesiones físicas. ¿Por qué? Porque si esa es nuestra piedra de tropiezo, si ese es donde está nuestro corazón, si eso es donde están nuestros pensamientos, como este hombre en la parábola, ¿verdad? ¿Qué haré? ¿Qué haré con todas estas cosas? Voy a derribar mis graneros y voy a construir otros. Ni siquiera alcanzó a hacer eso porque esa misma noche, su alma iba a ser requerida de él. Y eso no significa que tengamos un alma inmortal, obviamente. Simplemente su vida, su alma. Le van a quitar su vida. Precisamente por eso es el dar limosna. No es solamente por la buena obra de dar limosna. Mucha gente la confunde. Dice que es por dar limosna se van a ganar el cielo o se van a ganar la vida eterna. Eso no es así. Es porque Dios necesita operar con personas que estén 100% dedicadas a Él. De que no tengan dioses ajenos delante de Él. Que no sean las riquezas. Y que no sea tampoco las obras de beneficencia. Eso mismo puede llegar a ser un Dios. Simplemente Dios y su camino. Por eso no podemos servir a Dios y a las riquezas. Versículo 25, por esto les digo, no estén ansiosos acerca de su vida, qué comerán y qué beberán, ni acerca de su cuerpo como qué vestirán. No es la vida más que comida y el cuerpo más que vestido, si nos detenemos a pensar en lo que es la vida, en lo que Dios está haciendo con nosotros. Y en Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna. Cuando Cristo está orando al Padre, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque no es la vida conocer a Dios, el Padre, y a Jesucristo a quien Él envió. No es la vida más que comida y el cuerpo más que vestido. Esa es la verdadera vida.
Por eso nos dice, observen las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho mejor que ellas? Nos está poniendo en perspectiva que lo que importa no es el comer, no son las bendiciones, no es el disfrutar, no es la comida, no es la abundancia, no son los bienes. Todas estas cosas son maravillosas y son bendiciones de Dios y no está mal tenerlas. Lo que está mal es caer en la trampa de la mujer ajena. En vez de tener la sabiduría, caemos en la trampa y nos vamos tras ese puesto, ¿verdad? En la compañía y dedicamos todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos en el trabajo y en lograr ese puesto. O está en el dinero, o está en las vacaciones, o está en las personas. Muchas personas que se han suicidado en el último año y medio por la situación de la pandemia. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante es el tiempo con otros. Y cuando se los quitaron, les quitaron su vida. Y terminaron ellos quitándose su vida. Porque ahí está su vida. En las fiestas, en los eventos, en los conciertos, en las reuniones familiares, en muchas de estas cosas. Pero cuando se las quitaron y les dijeron, no puedes ir, no puedes salir de tu casa, les quitaron su vida. Pero Cristo nos dice que somos mucho mayor que las aves, mucho mayor. Mucho mayor que los lirios, que ni siquiera Salomón se vistió de esa manera. Y dice lo mismo que ya leímos, ¿verdad? En Lucas 12. En el versículo 32, porque las naciones buscan todas estas cosas y su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de estas cosas. Pero nos dice nuevamente, pero en cuanto ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, porque todas penden de eso, el propósito de Dios. Todas las cosas penden de Dios. Todas las cosas penden de ese propósito. Por eso nos serán añadidas. ¿Añadidas a qué? Añadidas a el trabajo que Dios está haciendo. Serán añadidas a esta obra maravillosa de esta preciosa alma que está siendo convertida en un ser espiritual. Algo hermosísimo, algo importantísimo. Lo más importante que hay sobre la tierra. El llamamiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Todas estas cosas serán añadidas, se les darán oportunidad de disfrutar, oportunidad de hacer, oportunidad de tener, oportunidad de gozar. No todo el tiempo, pero se nos va a dar para que experimentemos la bondad de Dios y el amor de Dios. Y si nos gozamos tanto cuando Dios nos da alguna bendición y nos concede disfrutar de algún tiempo en familia, de algunas vacaciones, de algún lugar hermoso, de alguna cosa nueva que nos concede comprar, es para que le demos gloria a Él. Es para que le agradezcamos, es para que experimentemos su bondad. Y pensemos en lo que Él está haciendo. Y no solamente en lo que Él está haciendo, sino lo que nos va a dar a largo plazo. La vida eterna. Y con ella todas las cosas. Pero no hacerlo por codicia, sino hacerlo por amor. A quien pertenecemos, a Dios, el Padre y a Jesucristo. Por eso nos dice en el versículo 34, por tanto no estén ansiosos acerca del mañana, porque mañana tendrá cuidado de las cosas de sí mismo. Suficiente para el día es el mal de ese día. No se preocupen por lo demás. Dios está a cargo, pero no seamos hombres de poca fe. No quiere Dios que seamos hombres de poca fe. Volvamos a Proverbios 5, donde nos quedamos. A la luz de lo que estamos viendo y experimentando, de lo que realmente es esta mujer ajena, esta mujer necia, insensata. El versículo 7 nos dice, ahora pues hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No te acerques, si empiezas por ahí, aléjate. Toma un momento y reflexiona de lo que realmente se trata en la vida. Y en el versículo 9 nos dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel.
¿Cuántas veces ha habido personas que están siguiendo, ¿verdad? Siguiendo escalar posiciones y llegar, ¿verdad? Y tus años al cruel. Yo en una compañía en donde yo trabajaba, una firma global, yo me acuerdo muy específicamente que yo entré a trabajar ahí, una firma global y billones de dólares, y el mero jefe de toda la firma, en el mundo, con oficinas en todas partes del mundo, en todas las ciudades importantes, esta persona de 54 años, en la cúspide de su carrera, le da cáncer cerebral fulminante. Solamente tiene meses de vida y no hay nada que se pueda hacer. Me recordó la historia de este hombre que hizo sus graneros y hizo graneros más grandes y más grandes y más grandes. A los 54 años de edad, bastante joven el señor, en la cúspide de su carrera, un mensaje de Dios. No está tu vida en tus manos, ni está tu vida en la abundancia de las cosas que posees. Así seas el hombre más rico del mundo. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Al enemigo que está buscando engañarnos con esta mujer que se ve muy bonita, tener cosas y disfrutar de bendiciones, pero si uno pone su corazón ahí, Dios no va a poder lograr lo que quiere lograr con nosotros. Por eso dice, versículo 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Al final de cuentas, todo lo que se logra se tiene que dejar a otros. Muchas veces en casa del extraño, del jefe, el que no le importa, con tal que uno haga las cosas, ¿no? Dice, gimas al final, versículo 11, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Y esta persona, que era el jefe de esta gran organización mundial, gran firma, sí dijo que lo único que se arrepiente es que no pasó más tiempo con sus hijos, con su familia. Y eso es lo que vemos aquí. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? ¿Cómo es que no pasé más tiempo con mis hijos cuando pude hacerlo? Versículo 13, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Lo escuché, pero no tuve tiempo. Nunca tuve tiempo para realmente estudiar o para realmente orar o para sentarme a meditar o platicar las cosas con mi esposa, con mi esposo o con mis hijos. A los que me enseñaban no incliné mi oído. Versículo 14. Estas son las palabras de alguien que ha caído en ese pozo. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación, cuando estamos en ruinas. Y muchas veces Dios nos lleva ahí de cualquier manera para podernos limpiar, porque hay cosas que necesitan ser limpiadas, que son muy profundas y toman mucho tiempo. Pero nos dice cómo lo hagamos. Versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. De las bendiciones, deleitémonos en el Eterno. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Muchas veces queremos explicar todo a las demás personas y quisiéramos que las demás personas vieran lo que Dios nos ha concedido ver. Pero muchas veces Dios dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Enfócate en mí. Yo me encargo de los demás. Y si te quiero utilizar como herramienta para llamar a más personas, lo haré, lo pondré. Pero tiene que venir de Dios. Tiene que venir de Dios. Sea bendito tu manantial, tu fuente. Fue lo que dijo Cristo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso dice, sea bendito tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Con la mujer sabia, con la sabiduría. Recréate con la sabiduría. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre, en el amor de Dios. Cuando recibamos bendiciones, en lugar de que se vuelvan una trampa, bendiciones físicas, que se vuelvan para volvernos al amor de Dios, para recrearnos en el amor de Dios, para expresar la gratitud, para ver ese amor de Dios manifestado en las cosas que Él hace por nosotros, en las personas que Él pone en nuestras vidas,
en las experiencias que Él nos concede, las buenas y las malas, pero en su amor recrearnos siempre. Versículo 20, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué? Desde su perspectiva es casi incomprensible cómo irnos nosotros tras estas cosas, sabiendo que Dios es el dueño de todo. Sabiendo que Dios es el dueño de todo y de todos. ¿Por qué abrazarás el seno de la extraña? Dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos del Eterno y Él considera todas sus veredas. Por eso es que esta mujer extraña no está hablando solamente literal, no está hablando solamente de lo carnal, que ciertamente aplica. Dice, Él considera todas sus veredas. Y nos da otra advertencia, dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Bueno, puede uno irse tras la mujer ajena, pero las propias iniquidades van a prender al impío y retenido será con las cuerdas de su pecado, porque son leyes espirituales de las que nadie se puede escapar. Dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura, de pensar que nuestra vida está en las cosas que poseemos, o en las cosas que hacemos, o en las personas con las que vivimos, o en las experiencias en las que tenemos, o en muchas otras cosas, en cualquier cosa que no sea Dios. Vamos aquí a Proverbios 14, el versículo 14. Porque aquí nos dice claramente, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Si caemos en las garras de la mujer ajena, y realmente de vez en cuando todos caemos, por un periodo de tiempo, hasta que Dios nos vuelve a traer a Él, nos vuelve a traer a donde Él quiere tenernos. Nos muestra la lección y nos dice, no, por acá, porque nuestro camino está en sus manos. Pero el necio de corazón, el que rechaza a Dios, será hastiado de sus caminos, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Y no por sí mismo, sino porque Dios lo está llevando a cabo. Porque Dios lo está llevando a cabo. Vamos a Proverbios 7. A Proverbios 7. Porque esto habla de las artimañas de la ramera. Y por eso dice que el hombre es reducido a un bocado de pan. Literalmente, obviamente, es la paga de una ramera. Pero en el sentido espiritual, la ramera es la que se prostituye con todos. Y no solamente el sistema babilónico, que también lo es. Pero es cualquier cosa que no sea Dios. ¿Y qué nos dice Dios aquí? Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Esa es la clave. Esa es la clave. Que atesoremos sus mandamientos para no caer en las garras de la mujer ajena. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a las niñas de tus ojos. Aquí está, en los primeros 5 versículos, está la clave de cómo evadir a esta mujer ramera, cómo evadir a la mujer extraña. Que guardemos su ley, sus mandamientos, su ley como a las niñas de nuestros ojos, que es lo que más protegemos. No dejamos que entre ni siquiera una basurita minúscula. Que guardemos esa ley en nuestro corazón, en nuestra mente. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Esto es espiritual. Esto es doctrina del Nuevo Testamento. Este es el nuevo pacto. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. A detenernos a pensar, a arrodillarnos delante de Dios, a rogarle que nos conceda sabiduría. Dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque es muy bonito. Y muchas de esas bendiciones son verdaderamente hermosas. Pero el problema está si ponemos el corazón en ellas. Versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía,
en la oscuridad y tinieblas de la noche, como un despistado, ¿no? Que va, así andamos a veces en la vida como despistados. Porque estas cosas, la mayoría de cuando caemos en estas cosas es cuando no estamos poniendo atención. Así le pasó a David. No fue a la guerra, era el tiempo que los reyes iban a la guerra, él se quedó, no hizo lo que tenía que hacer y la distracción entró. Entró con Betsabé. Versículo 10, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Astuta de corazón. No con amor, no con sinceridad, no buscando a la persona, no. Astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Está buscando a ver a quién agarra, a ver a quién pasa, y no importa quién sea. No importa cómo sea. Se asió de él y le besó. Y a veces nos pasa así, a veces Dios nos concede bendiciones materiales, bendiciones físicas, experiencias, muchas cosas para ver cómo vamos a reaccionar. Para ver cómo vamos a reaccionar. Si vamos a tomar las bendiciones y agradecerle a Dios y pensar en Él, o si nos vamos a ir tras la mujer ajena. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Y las tentaciones son así, son diligentes. Nos llegan todos los días, múltiples veces al día. Todos los días. Si no es una cosa, es otra. Pero por eso nos dice que guardemos nuestra mente. Sobre toda cosa guardada, que guardemos la puerta de nuestra mente, la puerta de nuestro corazón, en Proverbios 4:23. Dice, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Es muy tentador las cosas que el mundo ofrece. Son muy tentadoras. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Dice, porque el marido no está en casa. Se ha ido un largo viaje. Dios no está, no lo ves. Luego vienes, luego te arrepientes. Ha habido personas en las iglesias de Dios que se han salido y que han dicho, no, pues cuando empiecen a suceder todas las cosas que están profetizadas, entonces me arrepiento. Dice, se ha ido un largo viaje. Cristo vino y se ha ido un largo viaje. Dice, la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó con la salamería de sus labios. Y este joven, dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Y muchas veces, desgraciadamente, caemos. Y desgraciadamente tenemos que ser castigados. Pero también es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, si llegamos a caer, o en algún momento, o tenemos, o estamos ahí, Dios nos va a sacar, pero tenemos que aprender la lección. Tenemos que ser castigados, aprender las lecciones, quizás de manera difícil, pero tener fe que Dios nos va a sacar. Porque dice, como el ave que se apresura a la red no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Y aquí está la amonestación para nosotros. Ahora pues, hijos, nosotros somos hijos del Altísimo. Hijos, oídme, estar atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Y a veces sí erramos por momentos, por periodos en nuestra vida. Pero dice, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Porque llega un punto donde no hay retorno. Dice, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Vamos a Proverbios 23. Proverbios 23 nos dice también acerca de los bienes materiales. En el versículo 4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque serán águilas, como alas de águila, y volarán el cielo. Es como el hombre rico que tenía todas estas bendiciones y quería hacer graneros más grandes. Pero nosotros tenemos que buscar a Dios. Tenemos que ser fieles a nuestro Dios.
Tenemos que ser fieles a Dios el Padre y tener esta perspectiva de que lo importante son las emociones, son las actitudes, es el espíritu, son las intenciones del corazón. Porque solamente el corazón y la mente son las únicas cosas que van a quedar como seres espirituales. Lo demás se va a ir. Por eso debemos de buscar la sabiduría, debemos de buscar a Dios. La sabiduría para entender nuestros caminos, para encontrar a Dios. Vamos a Proverbios 16 para concluir. Porque aquí nos dice lo que tenemos que hacer. Dice mejor, Proverbios 16, versículo 16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos, versículo 17, se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Entonces, como hemos visto hoy, hay mucho más detrás de esta mujer ajena, detrás de esta mujer extraña, que lo físico, que lo superficial. La mujer ajena puede disfrazarse de muchas maneras, para engañarnos, para llevarnos por el sendero ocultos, por tratar de llevarnos a las cámaras de la muerte, pero nosotros tenemos que ser fieles y recordar que somos hechura de Dios, que Dios nos está moldeando a su imagen, que nos está haciendo como Él, que quiere que seamos nacidos en su reino, hijos espirituales para siempre en su reino, para que lo amemos con todo nuestro corazón, para que entreguemos nuestro corazón, todos nuestros pensamientos y nuestra alma a Él, y que veamos a todo lo demás como algo secundario, como cosas que serán añadidas, como herramientas en sus manos, porque todos somos de Dios. Dios nos ha llamado a esto. Estudiemos estos capítulos detenidamente, cada uno de nosotros en lo personal, el capítulo 5 y el capítulo 7, con esto en mente, como análisis, analizando cuáles son esta ramera, esta mujer ajena que nos quiere engañar, de dónde cojeamos, como decimos nosotros en México, de qué pie cojeamos, dónde está nuestra debilidad, cuál es la mujer ramera, la que quizás nos está tentando constantemente. Porque Dios quiere que le seamos fieles, que seamos fieles a Él, que seamos fieles a Cristo Jesús y a Dios el Padre, para que ellos puedan morar en nosotros y transformar nuestra mente y transformar nuestros corazones. Y que le demos, como dice en Proverbios 23, vamos a Proverbios 23 donde comenzamos. En el versículo 26. Para que le demos, dice, dame, hijo mío, tu corazón, que le demos nuestro corazón y miren tus ojos por mis caminos, para que miren nuestros ojos por sus caminos y podamos entenderlo y no caigamos en las manos de la mujer ajena.